Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health por Radio 13 Digital, como todos los martes. Aquí estamos transmitiendo una vez más súper emocionada, súper contenta, porque obviamente tenemos un programa increíble, sumamente interesante. Tengo un invitado que no es la primera vez que está aquí. Ya ha estado con nosotros y me da muchísimo gusto volver a recibirlo aquí en Radio 13 Digital. Ernesto Cacho, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio y siempre feliz de venir a compartir estos temas que nos apasionan y que rara vez tenemos el espacio para poder Sí. expresar y dar las opiniones. Sí, la verdad es que hay que agradecer hoy por hoy todas las facilidades que tenemos para poder expresarnos, especialmente con estos temas. Y bueno, ustedes estarán preguntando, bueno, pues ¿de qué van a hablar? Vamos a hablar de los límites y el potencial de la terapia psicodélica. Un tema súper interesante, un tema también súper controvertido, ¿no? Así O es. sea, la gente que nos está oyendo está importante que estén guiados, que estén con alguien experto y que sepan bien, pues, todas las dudas. Hay como muchas dudas, hay como Claro. mucho, un asunto oscuro, un asunto de luz, pero la gente no está muy clara qué está pasando, o sea, cuál es el beneficio, ¿no? Y Mm. bueno, de todo esto, obviamente, nos va a hablar Ernesto. Pero, bueno, pues yo les voy a presentar a Ernesto, para que los que no vieron, han visto los programas pasados, hay mucha gente que ya sigue a Ernesto. Ernesto tiene un club de lectura padrísimo. Ernesto está haciendo unas cosas maravillosas y actualmente cursa una especialización en psicoterapia psicodélica con el Instituto Transpersonal Interactivo de Barcelona y un diplomado en logoterapia con el Instituto Latinoamericano en Estudios de Posgrados. La logoterapia es lo máximo, es increíble. Tuve una experiencia increíble con la logoterapia. En distintas ciudades de México, Ernesto imparte conferencias, talleres, experiencias vivenciales sobre estados expandidos de conciencia. Para él, autoconocimiento y el desarrollo profesional. Así que, eh, Ernesto, me parece padrísimo lo que estás haciendo y la manera en la que te estás actualizando y todo lo que te estás estudiando, súper profundo. Y me gustaría saber, bueno, del tiempo que no nos hemos visto para acá, Ujú. has crecido mucho en expandirte para compartir tu conocimiento. Cuéntame tantito antes de ya entrar a algunas preguntas específicas. Me encanta y es algo que me fascina compartir porque prácticamente mi camino de autoconocimiento me ha dado la oportunidad de reconocer que la función y el rol que estoy interpretando en este gran drama cósmico Ujú. es el de ayudar a muchas personas a contar su historia. Y nada me fascina más que también contar la mía. Me encanta. Y el camino ha sido largo, sigue siendo caminado. Durante mucho tiempo ayudé a un psicólogo a desarrollar las psicoterapias psicodélicas grupales y posteriormente comencé mi camino mucho más independiente y eso requirió una formación profesional, que es la que actualmente curso en el Instituto Transpersonal Integrativo de Barcelona. Y sobre esto creo que vale la pena platicar, porque tal vez un tema que le puede interesar a muchas personas es cómo elijo a la persona que me va a facilitar la experiencia, Exacto. que me va a guiar en la sesión, ya sea terapeuta, chamán, psicólogo, psiquiatra o facilitador, que también suele ser el nombre con el que se refieren a estos trabajos, ¿no? A estos servicios. Y me preguntan, ¿no? Tiene que tener el título de psicólogo, tiene que tener el título de médico, y es un gran debate en la comunidad, ¿no? ¿Cómo podría yo resumir cómo debes de calificar o de asegurarte de que la persona es la adecuada para acompañarte en esta experiencia del estado expandido? Ujú. Testimonios y referencias. Totalmente. No me Ok. importa cuántos títulos tengas atrás, que ni sabemos que si son de verdad, Ajá. ¿no? Lo que sí nos va a dar seguridad son las referencias y los testimonios de personas que ya han vivido la experiencia, el servicio o el acompañamiento con ese profesional. Entonces Exactamente. conozco a muchos psicólogos y a otros eh, profesionales que pueden tener detrás los títulos, ¿no? Las justificaciones de por qué están calificados para hacer el trabajo. Pero pregunto acerca de los testimonios y lo único que recibo son quejas. Ah, Entonces, ok. ¿de qué sirve que tengas el título de la universidad de no sé qué si tus testimonios están Así es. Los quejando? resultados, ¿cuáles son, Por no? otro lado, existen muchos terapeutas y humanos que no tienen estos títulos de psicólogo,
de doctores, pero que tienen miles de testimonios que aprueban que han hecho un trabajo seguro, responsable y calificado. Entonces, los títulos pasan tal vez a segundo plano, y esto habría que platicarlo con mucho más detalle, porque definitivamente hay que capacitar y asegurarse de que la persona cumple con ciertas habilidades, por lo Totalmente. menos en un estándar hasta médico. Al final estás dando un fármaco, literalmente Sí, una sí. sustancia que genera ciertos cambios neuroquímicos, pero hay personas que no cuentan con estos títulos, pero tienen cientos de testimonios o miles de testimonios de que su trabajo es fiable, ¿no? Es seguro. Sí, sí, sí. Entonces, eso es importante. Y también la experiencia la experiencia, me refiero a sí la experiencia de haber pasado por ahí, Claro, del que te la está claro. Es brindando. indispensable que el guía, facilitador, chamán, terapeuta Totalmente, tenga que haber vivido la experiencia, no totalmente. una vez. Porque Exactamente. está de moda que alguien vive la experiencia del psicodélico, del estado expandido, que ahora están de moda también las respiraciones holotrópicas. Así Las es. viven una sola vez y ya se las quieren dar a todo mundo. No, 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 sí Eso es un conlleva un riesgo. riesgo, claro, sí conlleva un riesgo y entonces estoy de acuerdo contigo. En todo, y especialmente en este tema que es mucho más delicado porque pues llegas a otros estados de conciencia, pero sí es importante que la persona que te está guiando haya tenido varias experiencias Claro, para poder hablar desde varios puntos de vista. O sea, que haya experimentado diferentes situaciones, diferentes resultados, o sea, que haya sido el laboratorio. claro. Eso sí es importante. Y claro que yo agregaría que es indispensable esta formación incluso de primeros auxilios, esta También, formación importante. del contexto psicológico, claro, involucrarse en diplomados o incluso en la carrera de psicología para tener un contexto mucho más amplio, sobre todo porque yo me formo desde este lugar mucho más académico, ¿no? Claro. Y con eso, para seguir la línea de la historia, yo comienzo este entrenamiento y esta formación profesional con el doctor Iker Puentes, y puedo decir que para mí es un honor el poder ser prácticamente el único participante de este posgrado que no tiene la carrera de psicología. Ok. Entonces, eso para mí es un gusto poder compartirlo, porque este tipo de formaciones son exclusivas para profesionales que están egresados en licenciaturas de psicología, de Yo medicina, sé, sí. de psiquiatría, por ejemplo. Y claro que hace falta más que simplemente mandar tu currículum y tener el dinero para pagar el entrenamiento, ¿no? Totalmente. En mi caso tuve que mandar carta motivación, el currículum, tuve una entrevista directamente con el rector, que es Iker Puentes, y es a través de este proceso que se validó que era candidato para la formación por la experiencia previa que llevo en el servicio, Exactamente, en el exactamente. acompañamiento, en los estudios de manera más autodidacta, pero sí hubo una validación por el rector para calificar mi experiencia, mis conocimientos y demás para formar parte de esta formación en la cual el 99% de mis compañeros son psiquiatras, cirujanos, Sí, doctores, médicos. sí. Entonces para mí es un honor poder ser parte de esta formación. Justo lo que me compartió el rector es que puedo ofrecer esta diversidad y riqueza dentro del grupo. Mi formación profesional es tal cual de empresario. Yo estudié dirección y Sí, yo sé, administración de claro. empresas. Sí, sí. Por lo tanto, mis acompañamientos de estados expandidos de conciencia no solo están ligados a generarte un espacio de autoconocimiento, sino también de desarrollo profesional. Que el conocerte te lleve a un lugar en el que puedas crear a partir del recuerdo de tus dones, que puedas emprender a partir de conocerte. Entonces, hacia allá llevo yo mis experiencias, y unen mis dos pasiones, que en este caso es el autoconocimiento y el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento. Me fascina. Es que, qué bárbaro. Está totalmente completo lo que ofreces. Y te voy a decir una cosa. Bueno, vamos a entrar a unas preguntas que tenemos pero sí lo quiero decir. Me parece que el bloqueo ha estado en conectar con nuestros dones. Y entonces conectar con tu don. Una cosa es, ya conectaste con tu don, ahora qué haces con él. Claro. Y entonces a veces es complicado. Y los bloqueos vienen desde muchos lados. O sea, son demasiados frentes que uno de repente se siente abrumado y dices, bueno, ok, sé que soy bueno para esto y para esto. Bueno, más allá de bueno, ¿no? O sea, es mi don, lo llevo natural, ¿no? O sea, me expande. O sea, nada más con hacerlo me expande. Pero hay demasiados, ¿cómo se dice? O sea, demasiadas influencias
afuera que nos hacen confundirnos. Y entonces me parece que estás súper completo. De verdad te felicito. Muchísimas te felicito, gracias. Ernesto. Y aparte, felicito tu juventud y felicito tu entereza, tus ganas. Y sin duda, pues, que estás trabajando y compartiendo tu don. Bueno, voy a dar los teléfonos de cabina. 55 52 62 13 00, extensión 1414. Y WhatsApp 55 61 00 7454. Entonces, es un tema muy interesante. Hablen, hagan las preguntas que quieran hacerle a Ernesto y sigamos con este tema. Tengo unas preguntas. Vamos a preguntarle a Ernesto, cómo se pueden superar, fíjense bien, las barreras y los prejuicios culturales en torno a la terapia psicodélica para aumentar su aceptación y disponibilidad. Me parece importantísimo. Es una pregunta importante y creo que las palabras clave son: no se trata de tratar de convencer a nadie. 100%. Aquí no hay ningún interés de tratar de convencerlos de que se acerquen a esta terapia totalmente revolucionaria que es la asistida con psicodélicos. Sobre todo en Estados Unidos se habla de la terapia asistida con psilocibina, pero eso hay que dejarlo claro sobre la mesa. No hay ningún interés de tratar de convencer a nadie. Entonces lo importante es la educación. Y es prácticamente a lo que me dedico, a divulgar la educación alrededor de los estados expandidos de conciencia. Prácticamente mi trabajo primario y a lo que le dedico el 90% de mi día es a la construcción de una nueva editorial, que prácticamente tiene la función de divulgar la información. ¡Qué bárbaro! Entonces, Ernesto. ese es mi trabajo realmente, Ya. ese es mi trabajo del día a día. Mi socio Eustaquio Aquino, de la ciudad de Puebla, es con el que todos los días estamos siempre pensando qué más podemos hacer para darle luz a esta nueva editorial que ponga cada vez de forma más fácil el acceso al conocimiento de estos temas. Entonces, ¿cómo se pueden superar esas barreras? Compartiendo la información, pero desde un lugar responsable y informándote, sí, es claro, importante estar informado. Y ahora que estamos expuestos a tanta información en redes sociales, hablo específicamente de TikTok, tenemos que exponernos mejor a información justo segura, de la cual nos podamos fiar. Y qué mejor que justo de los investigadores más importantes de México, de Estados Unidos, y ese sería realmente el trabajo, hacer los paneles de discusión, las conferencias, los congresos, pero que hablen realmente los expertos. Porque ahora cualquiera tiene un micrófono aquí como su servidor y se puede poner a hablar de lo que sea. Es muy delicado. Claro, entonces es importante compartir la información, pero desde un lugar responsable, seguro e informado. Entonces esa es la primera barrera a cruzar, que es la de la educación, pero no tratar de convencer a alguien, sino simplemente mostrarte la información que hay alrededor, y el que sea inteligente se dará cuenta de que es una alternativa que le puede ser útil. Entonces eso es lo más importante, la educación sobre los estados expandidos de conciencia, qué son, cómo nos pueden ayudar, los riesgos que implican y por lo tanto con quién lo tengo que hacer y cómo me tengo que preparar para vivir esa experiencia. Exactamente, y una vez, como dice Ernesto, bien informado, entonces solo así podrás quitar esta barrera del prejuicio y de toda toda esta historia de qué peligro, sí hay un riesgo, como todo, pero hay un riesgo desde que decides transformar tu vida. Entonces, todo esto tienes que estar muy bien informado para poder tomar la decisión, para que tú sepas que sí quieres hacer una transformación en tu vida. Entonces, me parece muy, muy importante, porque sí hay todavía eso. Y de lo que hablaste de la responsabilidad de tener un micrófono, ya ni hablemos, ¿no? Ya ni hablemos. O sea, justo por eso está pasando. A mí sí me han pasado, hablando así como es, a mí sí me ha pasado de estar que me han dicho, o sea, ¿tú le entras al hongo? ¿Me explicó? No, ni se te ocurra, es algo terrible. Y están con una información también basada, ¿me explico? O más bien no basada en hechos reales, en hechos de verdad que funciona, es una medicina ancestral, ¿me explico? Y ahí sí me gustaría que hablaras tantito de la parte de la psicodelia como nuestros ancestros la utilizaban, o sea, porque eso es lo que más, eso es lo que tenemos que entender, no es que posiblemente ahorita hay una raya en la que está de moda, pero
es algo que utilizaban nuestros ancestros para su sanación. Por eso es una cuestión que tiene que también con una cuestión de que es sagrada, que hay un ritual para hacerla sin entrar en asuntos religiosos. No tiene Claro. absolutamente nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con que si estas personas, si estos ancestros utilizaban eso para poder expandir su conciencia y ahí encontrar respuestas, ¿por qué no lo haríamos nosotros, no? Claro. Es un tema interesantísimo y nos podría dar para un programa Varios. aparte que se podría llamar justo la historia de las plantas sagradas, ¿no? Pues ya La historia de los enteógenos. Uh-huh. Y ese es el término con el cual se suelen referir los grandes maestros y los chamanes sobre estas herramientas. ¿Qué es lo que son? Herramientas. Plantas sagradas, ¿no? Por lo tanto, te acercabas desde un respeto y una sacralidad a esta herramienta. No era de que estoy aburrido y me como un chocongo. Eso No, está terrible. al contrario, había una preparación que en esos contextos culturales de tribus originarias se conoce como purificación, ¿no? Y tal vez sí estoy informado desde la parte mucho más chamánica en México, pero la historia que a mí me gusta mucho investigar es la de Grecia, los misterios eleusinos. Uh-huh. Ese realmente es el gran misterio porque probablemente es esta comunidad, esta escuela que preservó durante miles de años el uso de una planta sagrada. En este caso se está especulando que es el hongo, en una bebida conocida como el quiquión, en la cual Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles formaron parte. Nada más. Pero Nada menos. habían años de preparación para ingresar a esta experiencia del estado expandido. Entonces imagínate con qué respeto se tomaban la experiencia. No era como lo suelo escuchar en estos tiempos, estoy aburrido, me voy a una fiesta y me como el chocongo. Te expones a una situación de riesgo muy delicada. Entonces esto no es un juego y puedes poner tu vida en peligro. Entonces, si lo van a hacer, háganlo con el respeto que merece y con el acompañamiento que también merece, porque nunca se hacía solo. Siempre había, en este caso, un sacerdote, un chamán, un experto que te acompañaba en ese recorrido, en ese viaje de expansión. Entonces, aquí lo que pasa es que hay choques de los contextos culturales, porque para nosotros, después de los años 60 y 70 y demás, se generó este gran tabú sobre lo peligroso que son estas sustancias, Sí. porque las usaban de forma muy equivocada. Sí, también fue cuando el LSD y todo salieron como de la psiquiatría, ¿no? Eso es bien interesante de laboratorios. Porque el primer psicodélico que empieza a utilizarse en contextos clínicos es el ácido lisérgico 25 de Albert Hoffman, el LSD. Y estaba dedicado exclusivamente a un estudio y a un ensayo clínico dentro de laboratorios con psiquiatras y doctores calificados para utilizar la sustancia. Claro. ¿Cuál fue el problema? Que la sustancia empezó a salir del laboratorio y empezó a caer en manos de gente que no sabía qué era ni cómo se utilizaba, y eso ocasionó las malas prácticas y malas experiencias que hoy son las que tenemos presentes en el inconsciente colectivo. Esa es la información de la que hay. Sin embargo, cuando la sustancia o la herramienta se utiliza de forma responsable, informada, adecuada, en el contexto profesional, es muy probable que te cambie la vida y te genere una transformación para el resto de tu existencia. Wow. Siempre y cuando tengas el acompañamiento y el contexto adecuado. Y ojo, no es para todos. Hay contraindicaciones médicas. Okay. Entonces está de moda tengo que vivir la experiencia porque ahorita acabo de escuchar que me va a cambiar la vida. Ojo, hay muchas herramientas para esta expansión. La respiración holotrópica, las meditaciones, los ayunos, el yoga, los baños de hielo. Hay muchas herramientas. Por lo tanto, tienes que encontrarle que es más funcional para ti. Y eso solo lo vas a descubrir con el acompañamiento adecuado. Totalmente. Bueno, me encanta. Y te voy a decir una cosa, que justo hablando de que ya vamos a hacer ese programa de la historia de las medicinas antiógenas. Bueno, ya es que ya me quiero poner muy profunda, pero vamos a seguir y nos ponemos más profundos. Fíjense bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto potencial de la terapia psicodélica en la conciencia, la espiritualidad y la búsqueda de significado de la vida? Increíble. No, pues ya, con esta ya nos pusimos profundos. Fíjate, hay un libro que recomiendo mucho que acaba de ser traducido al español que se llama La llave de la inmortalidad. Wow, de Brian Muraresku. Este gran investigador tuvo acceso a la Biblioteca del Vaticano.
para poder encontrar a través de la historia del cristianismo cuál es el verdadero origen de esta famosa última cena y qué se celebraba en ese famoso vino que se tomaba en la mesa. Qué interesante, qué interesante. Y esto se relaciona con los misterios eleusinos. Uh-huh. ¿A qué quiero llegar? Él comparte que las personas que llegaban a estas ceremonias espirituales del contexto de Eleusis decían que le perdían el miedo a la muerte y le encontraban un significado a la vida después de haber vivido la experiencia de los misterios eleusinos, de la ceremonia con el brebaje del Quiquión. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasaba en esas ceremonias? ¿Qué pasaba en esas experiencias que les cambiaban la cosmovisión y la percepción de la vida? ¿No? Y es lo que está pasando ahora con las terapias psicodélicas de Estados Unidos. Entonces yo siempre pregunto, ¿no? Y pongo esta pregunta en la mesa para doctores, psiquiatras y expertos en la terapia psicodélica. ¿Son ahora las terapias psicodélicas, las terapias con psilocibina asistida, los nuevos misterios eleusinos? Pues, eso es interesantísimo, porque nos invita a tener que investigar qué eran los misterios eleusinos y en el contexto en el que se llevaban a cabo, qué pasaba, la historia que hay detrás del uso de estas experiencias, de estas herramientas, y cómo se relaciona con la parte de creencias, espiritualidad y significado de la vida. De forma muy, muy resumida, las personas que llegan con una actitud de ateo, de repente yo no sienten... creo en nada, pues a ver, vamos a probar, como te voy a probar, ¿no? Vamos a probar. Hasta voy a retar. Con un poquito de arrogancia, sí. ¿no? De repente una de las posibles experiencias, y esto es cita textual de algunos testimonios, me sentí abrazado por Dios. Entonces imagínate el shock ontológico que esto representa, ¿no? Que cambies por completo tu percepción sobre la vida. Por otro lado, la persona que a lo mejor se siente muy identificada con un sistema, una doctrina religiosa, probablemente se dé cuenta de que puede abrirse y tener una flexibilidad con otras doctrinas y otras creencias, ¿no? Puede pasar que alguien que tenga mucha identificación con el cristianismo o el catolicismo, de repente se dé cuenta que no tiene nada de malo acercarse también a estudiar el budismo. Claro. Entonces, justamente lo que genera la psilocibina en el cerebro es neuroplasticidad, flexibilidad mental. Entonces, involucra lo que eso, concienticemos lo que eso representa, flexibilidad mental. Hay personas que son muy rígidas y no están dispuestas a esa flexibilidad. Entonces, si no tienes la apertura, si no tienes el compromiso de abrir tu mente, ni te acerques a estas experiencias porque no hay vuelta atrás. Exactamente, qué maravilla. A ver, es que a esto me quería entrar tantito. Ustedes imagínense, porque así lo veo yo, que ahorita decimos sí, al amor a la naturaleza, el amor a la tierra, y earthing, y grounding. ¿Estamos de verdad conscientes de la magnitud de lo que estamos hablando? O sea, ¿estás consciente que cada vez que ingieres algo, si nada más por pisar, si estar en contacto con la tierra, ¿no? O sea, por pisar con los pies, pues tenemos todas las terminaciones nerviosas. Ya con eso, está comprobado, biológicamente se equilibran nuestros sistemas. O sea, lo que quiero decir es el hongo, la planta, al ingerirla, estás ingiriendo todos los códigos, toda la información que tiene la tierra. O sea, si de verdad, porque a mí me pasa mucho que me sorprendo, yo me sigo sorprendiendo cada segundo, cada instante de un árbol, de una flor, de una planta, de cómo es posible que suceda esto, qué está pasando, o sea, qué información hay ahí abajo para que se manifieste un árbol o lo que sea, ¿no? O nosotros como seres humanos, nuestro sistema, nuestra naturaleza, o sea, estamos platicando, pero nuestro sistema digestivo está funcionando, nuestro corazón está latiendo, y nuestras venas está pasando la sangre y todo, y tú y yo estamos platicando, o sea, para mí es una cosa impresionante todo el tiempo. Entonces ahora imagínate que cierta planta tiene una información específica y te la vas a ingerir y se va a conectar con tu universo. Y entonces va a hacer que te expandas en una totalidad, empezar a ver la magnitud que es conectar con la tierra. ¿Me explico? Yo lo veo desde ahí. O sea, la expansión. Ahora, entonces es ahí decir, el simple conciencia de empezar a estar como aware de decir,
estoy consciente de lo que estoy haciendo, estoy consciente que estoy recibiendo, y del sol, ¿no? Estoy consciente que estoy recibiendo los códigos de una información impresionante para mi transformación. Ahí sería el momento, o sea, nada más por eso tendríamos que saber que nuestra percepción va a transformarse. ¿Estás de acuerdo? O sea, la conciencia y lo que dijiste, el significado de la vida se tiene que transformar. Pero tú dijiste algo muy importante. No es para todos. Claro. No es para todos. Y dime una cosa, Ernesto. No es para todos por el proceso en el que posiblemente estás, ¿no? Porque sí sería para todos como seres humanos. Ahí sí difiere un poco, sobre todo por las condiciones médicas, que es a lo que tenemos Bueno, que hacer claro. Eso es lo Entonces, importante. claro que me encantaría decir, esto es una experiencia que todo mundo tiene que vivir, pero claro que hay contraindicaciones médicas. Sería irresponsable de mi parte hoy como compartir cuáles son esas contraindicaciones, porque cada caso es personalizado. Por eso digo, depende más bien del proceso Claro. de cada ser humano en el Pero que sí está. hay ciertos puntos generales, como por ejemplo algunos trastornos, diagnósticos de trastornos de salud mental, Sí. esquizofrenia, bipolaridad. No es que no sean aptos para la experiencia, y quiero ser delicado con esto, porque incluso hay pacientes o participantes con estas condiciones que en Estados Unidos son candidatos para el tratamiento, pero en las manos de profesionales, de médicos, de psiquiatras, Sí. con la rigurosidad que implica, ¿no? Sin embargo, hoy en México no hay esos profesionales, no hay estos protocolos todavía. Hay mucho tabú incluso alrededor de la herramienta. Entonces, por lo pronto, en los ensayos clínicos están casi, se hacen a un lado con las personas que tienen estos diagnósticos y temas cardiovasculares, Okay. como arritmia cardíaca. No porque el hongo en específico, que es la herramienta que yo estudio, te vaya a generar un daño, sino porque la experiencia te puede subir o bajar la presión. Entonces Claro. ahí ya hay una contraindicación. Una cuestión química, ¿no? Claro, y claro que empiezan a haber más detalles, habría que hacerle un diagnóstico médico a la persona para validar todos los puntos. Y que me gustaría compartirte una historia, ¿no? Para hacer conciencia de la responsabilidad que implica el acompañar en estos estados expandidos de conciencia de forma profesional. Yo siempre lo primero que recomiendo es una sesión de evaluación, como una consulta de diagnóstico, ¿no? Antes de que el doctor te recomiende o te recete algo, primero te va a diagnosticar, te va a revisar. a revisar para ver cómo estás, ¿no? En qué lugar estás parado. Entonces siempre debería de haber este primer acercamiento de la sesión de evaluación o consulta de evaluación para ver cómo está la persona en temas médicos, con qué intención se quiere acercar a la experiencia y ir platicando los detalles. Yo tuve, por ejemplo, un interesado que en los primeros cuestionarios me comenta que tiene un tumor aracnoideo calcificado en el cerebro. Y digo, ok, déjame consultarlo con un médico de mi equipo para que nos dé el diagnóstico adecuado, en este caso súper personalizado contigo, ¿no? Y el doctor lo que me pide es justamente que me mande sus últimos estudios médicos para que él los estudie y nos pueda dar un diagnóstico y trazar una ruta si en dado caso es candidato para la experiencia. Okay. El chavo lo que me contesta es, ¿sabes qué? Ahorita no estoy en México, no tengo mis estudios cerca, entonces no te los puedo mandar. Entonces, ok, ahí te van las opciones. O alguien te ayuda a mandarte tus estudios para que les tomes una foto y me los envíes. 2, te sacas nuevos estudios en el país en el que estás. 3, se pospone la fecha de la posible experiencia para que esperemos a que regreses a México, le tomes fotos a tus estudios, se las mandemos al doctor, tengamos la sesión de diagnóstico y evaluación. O 4, cancelamos el programa, ¿no? Sí, claro. Y me dice, no, ¿sabes qué? Ya es muy tedioso, mejor lo cancelemos. Listo, se regresa el abono. Sin problema. Amigos como siempre, y gracias por tomar la decisión más responsable. Exactamente. ¿Sabes de qué me enteré? Una semana después. Fue con alguien más. Fue con alguien más, literal, a comprar un chocongo y hacerlo por sí solo. Ay, entonces, Dios. ¿para qué están Ay, buscando el acompañamiento profesional si van a dar esta respuesta de es muy tedioso y es muy laborioso, mejor lo voy a hacer solo? Te vas a poner en una situación de riesgo. El participante o el interesado no contempló que puso en riesgo su vida. Totalmente. Por la inquietud de tener que vivir la experiencia a fuerzas porque está de moda el chocohongo. Exactamente. ¿No? Como profesional sé el riesgo que implica la condición médica que tenía. Él se la pasó por completo
por donde quiso Sí, sí, y sí. expuso su vida. Sí, pues. No tienen por qué poner en riesgo su vida para explorar su conciencia. Ese No, es y el más gran con un regalo que les diagnóstico quiero así compartir. médico, no, no, Claro, tremendo. Una irresponsabilidad absoluta. claro. Para mí la frase que me sale después de esa experiencia es, no tienes por qué ponerte en riesgo para explorar tu conciencia. Hay muchas Totalmente. herramientas y muchas maneras de poder explorarte de formas profundas a través de tu conciencia sin tener que ponerte en riesgo. Pero eso es lo que pasa cuando lo haces desde un lugar totalmente equivocado. Totalmente. Entonces, claro que después me enteré, le di seguimiento y platícame cómo estuvo tu experiencia y demás, pero yo ya no puedo hacer nada más ahí porque sabíamos en ambas partes que era una experiencia que lo podía poner en riesgo. Y a él no le interesó, hizo lo que quiso y de ahí vienen estas historias de, es que yo conozco a Exacto. un amigo que se quedó en el Sí, viaje. Pues claro, claro, ¿qué claro. hizo? ¿Cómo lo hizo? Y claro que si lo hizo mal, pues tuvo una experiencia mala, ¿no? No, y la Entonces, de ahí otra, vienen estos testimonios estos de malas testimonios, prácticas, ¿no? exactamente. Yo oí, no sé quién me dijo que se quedó en el viaje, que quedó mal, lo que sea. También, si estás ingiriendo, o sea, que si estás en consumo de medicina alópata, Ujú. como estoy preguntando, antidepresivos, ansiolíticos, Eso es todo eso. importante. Sí es parte de las preguntas que vienen en los cuestionarios de evaluación, porque incluso hay un debate médico sobre cómo pueden interactuar los tratamientos de ansiolíticos, por ejemplo, con la sustancia de la psilocibina. Y hay posturas de ambas partes, por lo tanto, hoy no tenemos una conclusión objetiva. Hay algunos que dicen que la psilocibina o ciertas plantas pueden interferir el proceso de el tratamiento de ansiolíticos y puede generar como un exceso de serotonina en el cerebro Uf, y eso ya involucra una intoxicación de serotonina y es riesgo, ¿no? sí. Por otro lado, hay una postura que dice que la sustancia natural, en este caso la psilocibina, puede ayudar a que los síntomas negativos del tratamiento de ansiolíticos se disminuyan. Ah, Entonces, hay estudios de sí. ambos lados, todavía no hay una conclusión certera, se está investigando, pero es tema de debate y polémica. Pero por ejemplo, si acuden a ti y entonces sí Claro. han estado tomando antidepresivos, hay mucha gente, la Ujú. mayoría están En tomando este caso, antidepresivos, se suspende para, cuánto tiempo para antes. estos casos, es parte de mi equipo un médico en medicina funcional que Ujú. traza la ruta para, si en dado caso es candidato, ver cómo puede ser el camino para generar el estado de salud más óptimo para el día de la experiencia de exploración. Pero es un médico el que traza esta ruta de seguimiento, Ok, ¿no? ok. Y si es candidato, se puede generar una ruta para ir disminuyendo poco a poco la dosis del ansiolítico, pero si no es candidato, simplemente no hay por qué No, dejar el ansiolítico y sigue con tu tratamiento, ¿no? exactamente. Bueno, pues es importantísimo de verdad aclarar todas Claro, estas situaciones porque se está un poco, pareciera que se está saliendo de las manos. O sí, sea, no hay reunión a la que vayas que alguien comente, claro. ¿no? Entonces es muy importante. Voy a ir con otra pregunta. ¿Cómo se puede garantizar un acceso equitativo a la terapia psicodélica y evitar la creación de desigualdades en el campo de la salud mental? Esto es Uy, increíble sí, porque lo podemos abordar desde los dos mundos que me apasionan, que es tanto el académico y científico como el místico y me el encanta, chamánico, ¿no? claro. Justo ayer tuve la oportunidad de conocer al último Vi, chamán vivo con el cual trabajó y colaboró el doctor Jacobo Grinberg, lo vi, que es vi, don vi Iván algo. Ramón, Wow. y él es experto incluso en este conocimiento de Oaxaca sobre el uso de algunas plantas. Entonces la plática estuvo increíble, habrá que hacer otro programa para platicar. No, no, ya estoy apuntando aquí los títulos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay dos contextos en los cuales se puede llevar a cabo la experiencia del estado expandido. En un lado tenemos el mundo científico, académico y profesional, desde la parte psicológica, que es la terapia psicodélica. Ok. Y en el otro mundo tenemos la ceremonia de ayahuasca o la ceremonia de hongos, ¿no? Ujú. Al parecer es la misma experiencia del estado expandido, pero en contextos completamente diferentes. Uno es en un contexto mucho más chamánico, místico y espiritual, con un guía que es
en la mayoría de los casos un chamán, y en otro lado es con un psicólogo, un terapeuta, un profesional certificado para dar este acompañamiento en contexto de terapia psicodélica. Okay. Entonces, algo que yo me he dado cuenta y que es tema también de debate y polémica es por qué, por ejemplo, hoy los precios oficiales de una terapia psicodélica en Denver, Colorado, es de $3,800, Ay, no me más lo que digas. cuesta la dosificación de la sustancia que vas a ingerir en el programa de exploración. Claro. Se cobra aparte. Sin embargo, hoy, claro que puedes encontrar en Facebook e Instagram cada 15 minutos una ceremonia de ayahuasca o de hongos que vale $1,000, 1,500, 2,000 pesos mexicanos. Totalmente. Entonces, aquí entra un tema de ¿por qué están cobrando de forma tan cara un servicio espiritual? Y es que yo no te estoy ofreciendo un servicio espiritual, estoy ante un tratamiento casi médico, ¿no? Psicológico. Claro. Sí. Y por otro lado estás teniendo una experiencia de celebrar un ambiente más religioso, ¿no? Espiritual o transpersonal. Una ceremonia. Claro, una ceremonia. Entonces, este es un punto qué interesante, de inicio, ¿no? qué ¿Por qué bárbaro. aquí vale $3,800 y por qué aquí vale 1,000 pesos, ¿no? Claro que la persona que te da este acompañamiento en el mundo de la terapia psicodélica tiene estos certificados, esta formación académica, a veces de psicólogo, de médico, de psiquiatra, de posgrados incluso en la especialización de los estados expandidos de conciencia. Se lleva a cabo incluso a veces en entornos clínicos, en hospitales, con herramientas de seguimiento, de la presión, con doctores, enfermeras, o sea, involucra un equipo mucho más sofisticado, ¿no? Entonces no es poner sobre debate cuál de las dos experiencias es mejor que otra. Simplemente son dos contextos diferentes. Pregúntate cuál es el que más te llama la atención, en cuál te sientes más seguro, cuál sientes que puede ser el más adecuado para ti. Porque al final van a haber las dos opciones. Si tú sientes que este mundo es más seguro para ti, adelante. Si te sientes más seguro teniendo la experiencia en el contexto chamánico con un chamán que tiene el conocimiento heredado de miles de años, adelante. Yo no estoy peleado con que vayas con el chamán. Los estudio, tengo la oportunidad de conocerlos, de aprender de ellos, tanto como aprendo de los grandes psiquiatras de Harvard y de Estados Unidos en el posgrado del cual soy parte, ¿no? Entonces, yo trato de involucrar estos dos mundos, de integrarlos y no de separarlos, porque es el error que veo en muchos colegas. La integración es lo que necesitamos. Claro, veo el error en muchos colegas de decir, no vayas con el chamán, no sabe lo que está haciendo. Bueno. Por favor, psicólogo, los conocimientos que tú tienes acerca del uso de esta medicina vienen de ahí. Es producto del chamán, pero porque alguna vez el chamán tuvo la apertura de compartir su información. Entonces, respeto y honor a quien lo merece. Así que un abrazo a todos los chamanes y un honor poder tener al servicio su conocimiento, ¿no? No, ¿y qué crees? Todavía hay más. O sea, hay un conocimiento oculto que estamos teniendo, estamos siendo privilegiados en esta época, estamos viviendo un momento en donde estamos volviendo a conectar. Antes siempre ha estado el conocimiento oculto y siempre pero hoy hemos tenido más estamos teniendo más acceso. Es como si nos estuvieran abriendo esa puerta. Un día me dijeron una cosa, no sé qué opines de eso. Por ejemplo, del Bufo Alvarius. Vi un video que me encantó y decía, el problema, por ponerlo de alguna manera, es, ¿cómo se dice? Es equivalente o es al remedio. Okay. Entonces, por eso es tan poderoso la medicina del Bufo Alvarius como es el problema. Claro. Entonces, yo quiero imaginar que esta apertura para, tengan este gotero o este conocimiento que ha estado oculto, pero hoy lo necesitan, porque, ¿qué creen? Sí lo necesitan. Así de grande es un problema. Es un problema. Es un tema que también es debate académico, el saber para qué tipo de condición o problema o circunstancia es más adecuada cierto tipo de planta o herramienta de expresión. Eso quería decir. O sea, ¿para qué usar ayahuasca? ¿Para qué usar Bufo Alvarius? Ahí me encantaría ¿Para qué usar psilocibina? Y es un tema de debate, ¿no? Te puedo compartir para qué se está usando la terapia asistida con psilocibina en Estados Unidos, que es para tratar depresión resistente a tratamiento,
O sea, que es depresión que muchas personas ya han tratado de solucionar con diferentes tratamientos y que no han sido efectivos. Ok. Una sola toma de psilocibina en el acompañamiento adecuado ayuda a muchas personas a salir de ese cuadro de depresión. Entonces, Uf. otra vez, imaginemos qué pasa en esa experiencia para que una sola toma de psilocibina te pueda ayudar a salir de ese cuadro con el acompañamiento, la preparación y la integración adecuada de profesionales, Sí. ¿no? También se utiliza para estrés postraumático, o sea, traumas Ujú, difíciles, para muchos es como veteranos de guerra, ujú. y adicciones. Entonces, con esto Adicciones. podemos como Wow. hacer conciencia de que muchas personas piensan que ingerir la psilocibina o el hongo te va a hacer adicto a ella, cuando los datos duros es que la toma de psilocibina en el contexto adecuado te ayuda a soltar cierto tipo de adicciones. No, Ernesto, esto está interesantísimo. No puedo creer que me acaban de decir que tenemos 5 minutos. Híjole. No, ya vamos a agendar más programas. De verdad es súper interesante platicar contigo. Podríamos irnos, bueno, por mucho más. ¿Con qué te gustaría en estos 5 minutos? ¿Qué te gustaría compartir? Aparte, ahorita ya dijiste que para qué es adecuado, Ujú. pero también habemos muchas personas que no tenemos un diagnóstico Claro, de depresión o de claro, ansiedad o algo increíble, así. perfecto, Entonces sí es importante saber, bueno, ¿y por qué claro. acudiría yo a una ayuda así, ¿no? Perfecto, me encanta que cerremos así y ojalá me den los 5 Sí, minutos, sí, claro. pero justo se está reconociendo que la psilocibina a través de la neuroplasticidad nos puede ofrecer muchas opciones y diversas experiencias y usos para esta herramienta. Entonces, claro que hoy se estudia para tratamientos psicológicos, como los que acabo de mencionar, depresión, traumas, adicciones, pero también no tienes que estar enfermo para poder acercarte Sí, a estas claro, claro. herramientas, ¿no? Hoy en día se están estudiando para estos temas, pero también está empezando a haber un área de investigación que se está retomando de los años 70 con el doctor James Fadiman para resolución de problemas y creatividad. Entonces es ahí donde yo en gran medida Creatividad. utilizo los estados expandidos para desarrollo profesional. Entonces prácticamente el programa que he ido diseñando con el paso de los años es para creativos en busca de trascendencia. ¡Wow! Me Entonces fascina. es un espacio en el que puedes no solo tener un espacio de autoconocimiento, sino también del recuerdo de tus capacidades creativas para crear desde un lugar consciente, responsable, que Uf. impacte en la vida de las personas para un bien superior, ¿no? Entonces se puede empezar a utilizar incluso para esta parte de creatividad, de innovación, pero todavía habría que platicar acerca de los protocolos que tendrán que utilizarse. Hay De todas estudios que maneras. están ahorita caminando, entonces por lo pronto es para ensayos clínicos de temas de diagnósticos de salud mental, ¿no? Pero existe esta puerta para personas que no necesariamente están enfermas, ¿no? Porque si estoy sano Sí, que no también hay un puedo diagnóstico, celebrar claro. estas ceremonias de ayahuasca, por Total, ejemplo, claro. y también podría tener un acompañamiento, tal vez de coaching, de mentoría. Habría que platicar justo cómo se van desarrollando las investigaciones y los protocolos adecuados para tener una experiencia de psilocibina para potencializar tu creatividad, ¿no? Pero Maravilloso. son investigaciones que están en curso y claro que van a ser temas que se van a empezar a tocar en la mesa. Híjole, me encanta. De verdad, sigan a Ernesto. Ernesto aparte es interesantísimo todo lo que platicas. Ya vieron qué hermoso habla y qué divino explica todo. ¿En dónde te siguen, Ernesto? En todas las redes sociales, la que más utilizo es Instagram, ahí estoy como Ernesto Cacho o @cachamánico, lo que necesiten. Lo que más comparto son libros, justo ahora construyendo mi nueva editorial junto con mi socio Eustaquio Aquino, así que ahí tendrán la información que necesiten a su alcance. No, qué maravilla, ¿no? Es un placer escuchar aquí a Ernesto. Y bueno, vamos a seguir con más programas con él, por supuesto, lo he decidido, lo hemos decidido. Y importantísimo, de verdad, que este programa, si les gustó, compártanlo. Es información que se tiene que circular, de verdad, porque está habiendo mucha confusión y estamos con tanta información, es tanta la información a la que podemos acceder ahora que nos podemos confundir mucho. Entonces, de verdad, si te gustó el programa,
compártelo, algo que te hizo clic, contáctame a mí, contacta también a Ernesto, obviamente él es el profesional, toda la parte que tiene que ver con psicodelia, y voy a presumir que me trajo un libro que se llama La fuerza vital del cielo anterior, ay qué bonito, de Jacobo Grinberg. Entonces esto me lo traje de regalo y estoy muy contenta. Pues muchísimas gracias Ernesto por estar aquí otra vez. Nos vemos en la próxima. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Nos vemos el próximo martes, como siempre, 9 de la mañana, Holy Health por Radio 13 Digital. Yo soy Alejandra García y les deseo que tengan una gran semana. Gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.